Millonario vio a la nueva empleada hacer lo que nunca vio en las niñeras de sus hijos. Impactado. El sol se filtraba a través de los ventanales de la mansión, iluminando los suelos de mármol pulido y los muebles de diseño que parecían susurrar riqueza en cada rincón. Alfonso Valderrama, un empresario cuya fortuna se había forjado en la industria tecnológica, observaba desde su despacho en el segundo piso. Sus ojos, aunque agudos para los negocios, estaban apagados por la rutina de una vida que, a pesar de su opulencia, carecía de calor humano. Sus dos hijas, Sofía de 7 años y Lucía de 5, jugaban en el jardín bajo la supervisión de la nueva niñera, Clara, una joven de mirada serena que había llegado apenas una semana atrás. Alfonso no solía prestar atención a las empleadas. Después de todo, había visto pasar a tantas niñeras que ya no se molestaba en aprender sus nombres. Pero algo en Clara lo inquietaba, algo que no podía precisar. No era su currículum impecable ni su discreta eficiencia. Era algo más profundo, algo que lo hacía detenerse a observarla desde la ventana, con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Clara no era como las demás. Las niñeras anteriores, aunque competentes, trataban a las niñas con una profesionalidad fría, como si fueran una tarea más en una lista interminable. Cumplían con cambiar pañales, preparar comidas, organizar actividades, pero sus gestos carecían de alma. Alfonso lo había aceptado como parte del paquete, pagaba bien, y ellas hacían su trabajo. Sin embargo, Clara era diferente. Desde el primer día, él notó cómo sus hijas la miraban con una chispa que no había visto en mucho tiempo. Sofía, que solía ser reservada y desconfiada, reía con una libertad que Alfonso creía olvidada. Lucía, siempre pegada a su tableta, ahora corría por el césped con las mejillas sonrojadas, persiguiendo a Clara en un juego que parecía sacado de un cuento infantil. ¿Qué tenía esta mujer que transformaba a sus hijas de esa manera? Alfonso frunció el ceño, decidido a descubrirlo. Esa tarde, mientras revisaba contratos en su despacho, escuchó un alboroto en el jardín. Soltó un suspiro, asumiendo que era otra rabieta de Lucía o una discusión entre las hermanas. Pero al asomarse, lo que vio lo dejó sin aliento. Clara no estaba simplemente supervisando a las niñas, estaba arrodillada en el césped, con las manos cubiertas de tierra, ayudando a Sofía a plantar una pequeña flor. Lucía, a su lado, sostenía una regadera con torpeza, derramando agua mientras reía a carcajadas. Pero no fue la escena lo que lo impactó. Fue lo que Clara dijo, con una voz tan suave que apenas llegó hasta la ventana. Esta flor es como tú, Sofía. Puede parecer pequeña ahora, pero con amor y cuidado, crecerá fuerte y hermosa. Nunca lo olvides. Alfonso sintió un nudo en el pecho. Nadie, ni siquiera él, había hablado así a sus hijas desde que su esposa falleció 3 años atrás. La muerte de Mariana había sido un golpe devastador. Alfonso se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio aún más grande para llenar el vacío que ella dejó. Pero sus hijas, atrapadas en una casa que parecía más un museo que un hogar, habían perdido algo más que a su madre. Habían perdido la calidez, la conexión, el amor que no se compra con dinero. Las niñeras anteriores solo habían sido una solución práctica, un parche para mantener la vida en marcha. Pero Clara parecía ver a sus hijas no como una responsabilidad, sino como un regalo. Alfonso decidió observarla más de cerca. Durante los días siguientes, Alfonso encontró excusas para quedarse en casa. Canceló reuniones, trabajó desde su despacho y mantuvo la puerta entreabierta para escuchar las interacciones en la planta baja. Clara no solo jugaba con las niñas, las escuchaba. Cuando Sofía confesó, con voz temblorosa, que temía no ser lo suficientemente inteligente para complacer a su padre, Clara no la interrumpió con frases vacías. En cambio, se sentó a su lado, le tomó las manos y le dijo: ser inteligente no se trata de saberlo todo, Sofía. Se trata de tener un corazón valiente que nunca deja de aprender. Alfonso, escondido tras la puerta, sintió que las palabras no solo eran para su hija, sino también para él. Una noche, mientras las niñas dormían, Alfonso decidió confrontar a Clara. La encontró en la cocina, limpiando los platos de la cena, aunque no era parte de sus labores. Clara, dijo, entrando con una mezcla de curiosidad y cautela, ¿por qué haces todo esto? No solo cuidas a mis hijas, haces más. ¿Por qué? Clara lo miró con esos ojos serenos que parecían ver a través de él. Señor Valderrama, respondió con suavidad, cuando era niña, mi madre trabajaba como empleada doméstica. A veces, las familias para las que trabajaba no la trataban como persona, solo como una empleada. Pero una vez,
Una señora para la que limpiaba me regaló un cuaderno y me dijo que podía escribir mi futuro. Ese gesto cambió mi vida. Yo solo quiero darles a sus hijas lo que alguien me dio a mí, la certeza de que son vistas, de que importan. Alfonso se quedó en silencio. Nunca había considerado el impacto de un gesto tan pequeño. Él, que podía comprar cualquier cosa, nunca había pensado en el poder de algo tan simple como un momento de atención genuina. Pero aún había algo que lo inquietaba. Clara no solo cuidaba a sus hijas, parecía entenderlas de una manera que él, su propio padre, no había logrado en años. Decidió ponerla a prueba, aunque no estaba seguro de qué esperaba encontrar. Una mañana, Alfonso dejó un sobre con dinero en la mesa del comedor, asegurándose de que Clara lo viera. Era una cantidad considerable, más de lo que ella ganaría en un mes. Quería saber si su bondad era genuina o si, como tantas otras, sucumbiría ante la tentación. Clara encontró el sobre mientras limpiaba, lo miró por un momento y luego lo llevó directamente a Alfonso. «Señor, esto estaba en el comedor. Creo que lo dejó por error», dijo, sin un ápice de vacilación. Alfonso, sorprendido, murmuró una excusa y tomó el sobre, pero su mente estaba en otra parte. No era solo que Clara no había tocado el dinero, era que ni siquiera parecía interesada en él. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Alfonso regresó temprano de una reunión cancelada y encontró la casa en un silencio inusual. Preocupado, buscó a las niñas y a Clara, hasta que las encontró en el ático, un lugar polvoriento que nadie había tocado en años. Allí, entre cajas olvidadas, Clara había creado un pequeño rincón de magia. Había colgado luces de colores, extendido una manta en el suelo y estaba leyendo un cuento a las niñas, que la miraban con ojos llenos de asombro. Pero lo que Alfonso vio lo dejó sin palabras. En una esquina, Clara había encontrado una caja con las pertenencias de Mariana, su difunta esposa. Entre ellas, un álbum de fotos que Alfonso había evitado mirar desde su muerte. Clara, sin saberlo, estaba mostrando a las niñas una foto de su madre sonriendo, contándoles una historia sobre la mujer que las había traído al mundo. ¿Sabían que su mamá amaba las estrellas?, decía Clara, señalando una foto de Mariana mirando el cielo. Ella creía que cada estrella era un sueño esperando ser alcanzado. Ustedes llevan esos sueños en su corazón. Sofía y Lucía, con lágrimas en los ojos, se abrazaron a Clara, que las envolvió en un abrazo cálido, como si fueran su propia familia. Alfonso, desde la puerta, sintió que el mundo se detenía. Por primera vez en años, vio a sus hijas conectadas con el recuerdo de su madre, no con dolor, sino con amor. Y fue Clara, una desconocida, quien lo había hecho posible. Incapaz de contenerse, Alfonso entró al ático. Las niñas corrieron hacia él, emocionadas, contándoles sobre las historias que Clara les había compartido. Pero Alfonso no podía apartar los ojos de Clara, que se puso de pie, algo avergonzada por haber tocado algo tan personal. «Lo siento, señor», dijo. «Encontré el álbum y pensé que a las niñas les gustaría saber más de su madre». Alfonso, con la voz quebrada, respondió: «No tienes que disculparte. Has hecho más por mis hijas en una semana que yo en 3 años». Esa noche, Alfonso no pudo dormir. Pensó en su vida, en las decisiones que había tomado, en cómo había permitido que el dolor lo alejara de sus hijas. Clara no solo había cuidado de ellas, les había devuelto la alegría, la esperanza, la conexión con su madre. Y, de alguna manera, también lo había despertado a él. A la mañana siguiente, llamó a Clara a su despacho. «Quiero que sigas con nosotros, no solo como niñera, sino como parte de esta familia», le dijo. «Y quiero aprender de ti. Quiero ser el padre que mis hijas merecen». Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. «Señor Valderrama, usted ya lo es. Solo necesita recordarlo». Los meses siguientes fueron de transformación. Alfonso comenzó a pasar más tiempo con Sofía y Lucía, jugando en el jardín, leyendo cuentos, escuchándolas como Clara lo hacía. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de risas y vida. Clara, con su bondad desinteresada, no solo había cambiado la vida de las niñas, sino también la de Alfonso. Él, que lo tenía todo, descubrió que lo único que realmente importaba era el amor que podía dar y recibir. Y así, en una casa que una vez fue un mausoleo de recuerdos, floreció un hogar. Clara, con su corazón generoso, había plantado una semilla de esperanza, demostrando que los gestos más pequeños pueden cambiar el mundo. Alfonso nunca olvidaría esa lección, que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Y en ese dar, encontró la felicidad que había estado buscando toda su vida.